Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a una reunión más que tenemos presencial aquí en el sur de Quito. Y damos bienvenida a las personas que hace tiempo ya les habíamos tenido aquí y han vuelto a reunirse con nosotros. Vamos a iniciar la lectura, esta vez en español, del capítulo 1 de Génesis. Los que tienen en su mano la Biblia, y si no, la vamos a leer aquí en la pantalla. Vamos a revisar entonces el capítulo 1 de Génesis. Decía hace un momento que tenemos en nuestras manos un libro que no es historia. Tenemos que dar por sentado que este libro no es una historia, ni es el fundamento para reclamar tierras o para decir que tal o cual cosa efectivamente ocurrió, ni cosa por el estilo. En la clase anterior habíamos dicho unas primeras verdades que tenemos que aprender para leer la Biblia. La primera de ellas es que en la Torá no existe el tiempo. Es decir, que estas historias que nosotros tenemos aquí en la Biblia son historias que se van repitiendo continuamente cada día. ¿En dónde se repiten? Las historias se repiten en cada uno de nosotros. Es decir, la Biblia no nos cuenta una historia que pasó. Eso tenemos que darlo por sentado. Lo que nos cuenta la Biblia es una historia que está pasando continuamente en cada uno de nosotros. Vimos en la clase anterior también el primer verso, cómo debemos leer. Vamos a repasar. En el principio creó Dios. ¿Cómo era? Así no lo dijimos. Vamos a repetir otra vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Nuevamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo, Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. Entonces, ahora la historia cambia. Ya vimos que efectivamente cuando leemos el texto y analizamos el texto gramaticalmente en hebreo, encontramos cosas distintas a las que no podemos encontrar en español. Ahora, después de lo que aprendimos la clase pasada, ahora vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a contar. ¿Qué es contar? Contar es enumerar, ¿cierto? Pero también contar es recordar una historia y transmitirla. De estas dos, vamos a utilizar la primera, contar números, contar ocurrencias. Como estábamos viendo hace un momento, si leemos un poema, de esos poemas que calzan en canciones, encontramos una métrica y cuando comenzamos con esos poemas, comenzamos a contar las sílabas que calzan en determinados versos y encontramos que hay ciertos números que van calzando y se van repitiendo. ¿Cierto? Vamos a hacer algo parecido ahora. En el verso de Génesis, cuando nosotros decimos que el Creador hizo o creó
todo lo que vemos en la creación. Nosotros sabemos que Él lo hizo ¿cómo? ¿Qué utilizó para crear? Él. Y por lo tanto, ¿qué aparece en la Biblia? Cuando dice que Dios creó, ¿cómo lo hizo? Con la palabra. Lo hizo con la palabra, por lo tanto, ¿qué aparece escrito en el texto? Que aparece, dice, y dijo Dios, ¿cierto? Y dijo Dios. Entonces, por ahora, contemos cuántas veces dijo Dios. ¿Sí? Entonces, veamos. En el principio creó Dios los cielos, o el cielo y la tierra, aunque aquí está un poquito mal, porque debe decir los cielos y la tierra, ¿no? Ya vimos que los cielos siempre está en plural. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Estamos leyendo una versión de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén. Y comienza, y dijo Dios. ¿Cuántas van? 1. Vayan contando, 1. Y dijo Dios, haya luz. Y hubo luz, punto. Dijo, y después hubo, ¿cierto? 1. Y después dice, vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche, y atardeció y amaneció día primero. Dijo Dios. Me estaban ayudando a contar. 2, ¿cierto? Dijo Dios, haya firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas de por encima del firmamento. Y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielo, y atardeció y amaneció día segundo. Dijo Dios. 3. ¿Ah? 4 van. Vamos a repetir. ¿Ah? Aquí está en el 1:3 y dijo Dios. Dijo Dios, haya luz. 1. Ver es otra cosa. Decir una vez. 1. Y dijo Dios. En el 6 dijo Dios. Son 2. En el 9 dijo Dios. 3. Acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese ver lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y el conjunto de las aguas los llamó mar, y vio Dios que estaba bien. ¿Por qué? ¿Por qué? No dijo. No está la palabra dijo, ¿sí? Ahora sí, en el 11, dijo Dios. 4, ahí sí. 4, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas, árboles frutales que den frutos según su especie, con su semilla dentro sobre la tierra, y fue así. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semillas según sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla dentro según sus especies. Y vio Dios que estaban bien. Y atardeció y amaneció el día tercero. Dijo Dios. 5. No bajen la mano porque si no se equivocan. Sí, 5. Tenemos que aprender a contar. Y para eso sirven los dedos. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y sirvan de señales para solemnidades, días y años. Y sirvan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Hizo Dios los 2 luceros mayores, el lucero grande para regir el día, el lucero pequeño para regir la noche y las estrellas. Y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra, y para regir el día y la noche,
y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció, día cuarto. Dijo Dios. 6. Bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra frente al firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente que repta y que hacen bullir las aguas según sus especies y todas las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Y los bendijo Dios diciendo, sed fecundos y multiplicaos y henchid las aguas de los mares y las aves crezcan la tierra. Y atardeció y amaneció el día quinto. Dijo Dios. 7. Produzca la tierra animales vivientes según su especie, bestias y reptiles y alimañas terrestres según su especie, y fue así. Hizo Dios las alimañas terrestres según su especie y las bestias según su especie y los reptiles según del suelo según su especie, y vio Dios que estaban bien. Y dijo Dios, 8. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y manden en los peces del mar, las aves del cielo, en las bestias, en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicados y henchid la tierra, someterla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Dijo Dios. 9. Ved que os he dado toda la hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla os servirá de alimento. Y a todo animal terrestre y a toda ave del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida les doy la hierba verde como alimento. Y fue así. Y vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien, y atardeció y amaneció el día sexto. ¿Cuántas veces dijo Dios? Bien, de acuerdo a los sabios, tenemos que repetir la cuenta o tenemos que añadir la cuenta con el primer verso. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya habíamos dicho con qué hizo Dios, por medio de la palabra. Por lo tanto, en el primer verso también está implícito un y dijo Dios y se hizo. Entonces, ¿cuántas veces dijo Dios? 10. Hay argumentos para afirmar todo esto y llegar a la conclusión, efectivamente son 10, ¿no? Por ahora, asumimos que esta palabra dijo está implícita en el primer verso. Y quizás vamos a demostrar por qué está implícito, porque en hebreo, y quizás le vamos a poner las palabras hebreas aquí. Si nosotros vemos las palabras hebreas y vamos traduciendo palabra por palabra, aquí dice Bereshit, que significa en el principio. Bereshit. Luego dice Bará, que es creó. La palabra Elohim, el nombre de Dios, traducido como Dios. Entonces, en el principio creó Dios. Es Elohim. Hasta ahí está todo correcto. Pero nos vamos a saltar esta palabrita de aquí. Esta palabrita de 2 letras. Aquí. Esta palabra que es Aleph Tav. Nos vamos a saltar. Por ahora nos saltamos. Porque en el texto en español no se traduce. Y cuando dice los cielos, está aquí Hashamaim. Hashamaim, los cielos. Y dice y et, que tampoco le vamos a traducir por ahora, a Haaretz, que es la tierra. ¿Cierto? ¿Por qué decimos que está implícito aquí el dijo? Porque estas 2 letras, Aleph y Tav, corresponden al verbo. El Aleph y Tav
se traducen como el verbo y el verbo es el que dijo. Y por eso es que afirmamos de que está implícito aquí el dijo. Entonces, ¿cuántas veces dijo Dios? 10. Bien. La Biblia no se estudia únicamente con el texto escrito aquí, sino hay que apoyarse con otros textos adicionales. Y para ello tenemos que explicar un poquito de la tradición judía. ¿Por qué mencionamos la tradición? Porque, de hecho, la tradición es parte del mismo texto. Cuando decimos que Dios en el Sinaí entregó la Torá, esta Torá es la Torá. Vamos a ponerle aquí. La Torá escrita. ¿Sí? La Torá escrita es lo que está escrito en las palabras que están escritas, tal como están escritas, y no hay que quitarle ni una sola comita, ni una corona, que está traducido como una tilde, ni una coma, ni una jota o algo así, ¿cierto? La Torá escrita, que no debe aumentar ni disminuir, porque el que aumenta o quita algo, dice que tiene que ser anatema. Hay una orden explícita de no modificar el texto original. Pero esta Torá que le fue dada a Moisés en unas tablas de piedra, ¿cómo habrá bajado Moisés toda la Torá en tablas de piedra desde el monte él solito? ¿Ah? ¿Cuántos burros fueron necesarios para bajar toda la Torá? Y la Biblia no habla de los burros que fueron necesarios porque son tablas y las tablas pesan, ¿cierto? Y aparece únicamente como si fueran unas 2 tablitas que baja cargando así. ¿Y qué más entregó el Creador en el monte Sinaí? Lo que se conoce como la Torá oral. ¿Sí? La Torá oral que va enlazada estrechamente con la Torá escrita. ¿Qué es la Torá oral? La Torá oral es la explicación de la Torá escrita. Está escrito, Bereshit, bara Elohim et hashamayim be'et haaretz, y la Torá oral dice, eso significa esto se debe leer así, tantas palabras tiene, un montón de detalles que fue transmitido de boca en boca, de generación en generación. ¿Hasta cuándo fue transmitido así? Hasta el año 70 de nuestra era, en donde los judíos iban a salir ya al último exilio de este milenio, de estos últimos 2000 años. Entonces dijeron, no, ahorita sí, esta vez sí se va a perder la tradición oral, así que tenemos que escribirlo. Y crearon unos libros adicionales que se llaman el Talmud, que viene compuesto de la Gemara, de un montón de cosas que componen un libro grandote que se llama el Talmud. El Talmud, y de hecho hay 2 versiones del Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Entonces, a partir de allí, para los judíos, interpretar la Torá, por tanto, tienen que interpretarla también con la ayuda del Talmud, lo que se conoce como la tradición. Es decir, no se puede estudiar la Torá escrita tal como está. Porque cuando estudiamos la Torá escrita como está, inclusive traducida, los famosos traductores que dijeron así se debe interpretar, tradujeron de acuerdo a su pensamiento y a lo mejor hicieron que vivían en ese momento. Sí, lo que pensaron en ese momento lo tradujeron, pero al traducir
todos los traductores afirman que en una traducción se pierde información en al menos un 20%. ¿Ya? Cuando vemos el texto, nosotros vamos a ver que es mucho más, porque el texto, cuando lo vemos en hebreo, podemos extraer muchísimo más información. La Torá escrita no se puede interpretar sin la Torá oral. Las dos son una sola entidad. Bien, ahora para interpretar la Torá escrita necesitamos la Torá oral, y también de esa Torá oral nacen otros libros, y vamos a mencionar uno de ellos, que es el Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah, que es algo que se le atribuye a Abraham, aunque hay cierto misterio alrededor de eso. El Sefer Yetzirah significa el libro. Sefer es libro, libro de la formación. De la formación. Híjole, está bonita su observación. ¿Por qué? Porque en términos hebreos, la creación es o está formada por creación, formación y acción. ¿Qué son todos estos términos? Para nosotros crear es creo y ya está. Pero en los términos hebreos, crear está aquí, la idea. Luego la formación es comenzar a trabajar en eso. Y la acción es ya, ahora sí, pongamos las manos a la obra. Es como construir una casa. ¿Qué hacemos primero para construir una casa? Primerito digo, me gusta ese terreno. ¿Por qué? Porque está ahí altito. Aquí voy a poner una casa porque tiene linda vista, le voy a hacer con un balcón, le voy a hacer de 2 pisos, le voy a poner un jardincito aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se llama crear. ¿En dónde está la creación? Hasta ahí. En la idea, en el intelecto, en el sueño. ¿Sí? Eso es crear. Desde el punto de vista hebreo, eso es crear. Luego, entonces dice, al señor arquitecto, mire, yo quiero hacer la casa de esta forma. Y entonces el arquitecto dice, un momentito, verá, el terreno está medio así, ¿por qué no le aprovechamos por aquí? Le ponemos otra cosita por acá, le hacemos la entrada por aquí, y entonces yo digo, sí, puede ser, pero no, mi idea es esta, tiene que hacerle de esta forma. Y el arquitecto dice, sí, bueno, pero usted es la dueña, así que yo voy a hacer lo que usted quiere. Y comenzamos a darle forma con los planos, le pinta bonito el plano, le demuestra, dice, sí me gusta, pero quiero que me siga modificando. Eso es la formación. ¿Sí? Está todavía en planos. Y hasta tanto está buscando por ahí el dinero, a lo mejor no tiene, pide un préstamo, bla, 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 hasta que llegue el día en el que dice, manos a la obra. Y comenzamos a trabajar. ¿Sí? 3 grandes fases que podemos allí identificar adecuadamente en el proceso de una creación. La primera, la idea. Sin la idea no hay nada de lo demás. La idea, en todo caso, estamos hablando aquí de la creación divina, es la idea de Dios. ¿Qué va a crear? Dijimos que toda la historia es una historia ¿en dónde? En nosotros, en los cielos, en la tierra. Los cielos y la tierra. Entonces, el proceso de creación del creador, lo que leímos allí, que los animalitos, que las especies, que un montón de cosas, está todo dentro de mí. Es un relato dentro de mí. No está hablando de cómo ocurrió hace 6,000 años. Está hablando de lo que ocurre todos los días dentro de mí. Y entonces nosotros hemos contado que en la Torá escrita están 10 veces dijo. 10 dijo Dios. Y ahora hay un libro llamado el Sefer Yetzirah en el que
el texto dice literalmente así. Dice, con 32 senderos de sabiduría creó Dios los cielos y la tierra. Con 32 senderos de sabiduría creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, ¿dónde está la sabiduría? Vamos a ver. ¿Sí? Con 32 senderos de sabiduría creó Dios los cielos y la tierra. Pero nosotros habíamos dicho que hizo con 10 dichos. ¿Cierto? 10 dichos, 32, bla, bla. ¿Y dónde está la bolita? ¿Cuántas letras hay? Entonces hay 10 dichos o dijo, ¿sí? Y hay 22 letras hebreas. Recuerden que estamos analizando, estamos leyendo un texto hebreo. No estamos leyendo un libro de español, un libro de la historia del Ecuador. Estamos leyendo un texto hebreo escrito hace ¿cuánto tiempo? Hace 3.500 años atrás. Entonces, para ello tenemos que adaptarnos a la mentalidad, al pensamiento de aquella época. 32 senderos de sabiduría. ¿Cierto? ¿Qué son qué? Los 10 dichos del Creador. Y para que esos 10 dichos del Creador se manifiesten en la creación, en forma alegórica estamos hablando, ¿con qué dijo? Con las palabras de las 22 letras hebreas. Por tanto, para entender la Torá, vamos a entender la estructura gramatical del hebreo un poquito. Yo no soy experto, yo estoy arañando recién el hebreo. Pero, y no es que me interese hablar el hebreo, pero me interesa entender la Biblia y entender las palabras, y conozco un poquito de los métodos de análisis del texto para poder descifrar lo que está allí. ¿Por qué? Porque el texto no es únicamente un idioma, sino es la matriz, es la base de todo el fundamento del universo, de todas las leyes universales. Aquí vamos a encontrar matemáticas, geometría, química, etcétera, todo eso que nosotros miramos día a día. Necesitamos todos los días. Es decir, la espiritualidad no es únicamente Diosito. Clamar y buscar el rostro de Dios no es estar concentrado, cerrado los ojos y gritarle a Dios, estoy buscando tu rostro. A Dios se le encuentra en cada lugar, en cada persona, en cada mirada, en cada árbol, en toda la naturaleza, en todos los animalitos que están alrededor nuestro. Y podemos admirar su belleza en cada detalle, incluyendo de todas las cosas en las que estamos trabajando. En el campo. Aún en el campo. Una maravilla. Sí, en el campo, en las siembras, en las cosechas que estamos haciendo. Y ya que estamos hablando del campo, ¿cuáles son los primeros elementos, los fundamentales para poder trabajar en el campo? ¿Qué necesitamos? Uno, la tierra, ¿no es cierto? Necesitamos tierra. Vamos a poner ahí. Los elementos necesarios son la tierra El agua. y el agua. Hasta ahí.
la tierra y el agua. Y que llueva, que la tierra esté fértil, etcétera, ¿no? Pero las dos cositas necesitan de la luz, De lo que no hay, del calor. del sol, la luz del sol. ¿Sí? Entonces necesitamos, sabemos que el sol está ahí, pero a veces la tierra no está ubicada en el lugar preciso. ¿Por qué? Porque no hay agua. ¿Cierto? Entonces la tierra, me dieron la tierra, pero es árida. ¿De dónde saco el agua? Tengo que tener agua porque sin agua no va a crecer nada. Entonces comencemos por lo fundamental. Estos 10 dijo tienen una cierta relación y ahora vamos a ver nuestras tablitas, nuestros documentos que se llama la tabla periódica. Recuerden que nosotros aquí vamos a aprender como en el colegio. ¿Sí? ¿Qué vamos a aprender? Química. Cuando aprendemos química estamos aprendiendo acerca de el creador. Y entonces, ¿quién sabe cuál es la fórmula química del agua? La fórmula química del agua es H2O. Entonces voy a ponerle así y el 2 le voy a poner un poco más abajito. ¿Sí? H2O. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Y voy a dibujar quizás los átomos como lo dibujan para representar la molécula de agua. Vamos a poner de este color aquí el hidrógeno y 2 oxígenos. La molécula de agua tiene así más o menos de esta forma triangular. ¿Sí? Estos son los enlaces realizados por los electrones. Entonces hay 2 átomos de hidrógeno. No sé si dije al revés. Estos son los átomos de hidrógeno que son H. ¿Sí? Este es H. Y este de acá también es H. ¿Sí? 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Cierto? Imaginando que esos son los átomos. ¿Sí? Entonces, son 2 átomos que geométricamente están enlazados de esta forma y hay un ángulo allí que calculan los científicos. Y ese ángulo, todos esos datos son extraordinarios para poder entender desde la perspectiva bíblica inclusive. Por ahora sabemos que esto es un triángulo. Y el triángulo, cada vez que encontramos 3 en la Biblia, está firme. ¿Sí? Los triángulos nos implican firmeza. ¿Bien? Entonces, ahora, tomando las tablitas periódicas que tienen ustedes en sus manos, vamos a encontrar un numerito que se llama el número atómico. Y para ello voy a abrir aquí, espérenme un segundito, voy a abrir la famosa tabla periódica. Y entonces vamos a compartir la tabla periódica con el video. Ahí. Entonces, esta tabla periódica es un trabajo de ciertos científicos químicos que la fueron desarrollando hasta que llegaron a esta estructura que tiene que ver con las cualidades de cada elemento. Por eso están ordenados de cierta forma. El primer elemento de la tabla es el hidrógeno que está aquí, H. ¿Sí? Y si le ven el numerito que está ahí a la derecha arriba,
¿Ah? En su tablita, ya sabe. Bien, entonces aquí dice 1. El primer elemento tiene un electrón y por eso tiene el valor 1. Vamos a tomar ese valor, el valor atómico se llama, el valor atómico del elemento hidrógeno que vale 1. Y de paso, como son solo 2, vamos a ir al hidrógeno, al oxígeno. ¿Sí? ¿Dónde está el oxígeno? ¿Ah? Aquí la O. ¿Y cuánto dice arriba de la O a la derecha? 8. El hidrógeno tiene 8 de valor atómico porque tiene 8 electrones en sus órbitas. Entonces, tenemos los dos. Hidrógeno vale 1 y el oxígeno vale 8. Entonces, eso vamos a poner aquí a aplicar en la fórmula del agua. Como dijimos aquí, como en la escuela, vamos a aprender la fórmula del hidrógeno en términos numéricos, en términos de números atómicos, sería el hidrógeno vale 1 y el oxígeno vale 8. Si son 2 átomos de hidrógeno, entonces voy a poner los números por aquí, ¿sí? Los números equivalentes a sus números atómicos. El hidrógeno vale 1. Por lo tanto, tengo 1 aquí y tengo 1 acá. ¿Sí? Y acá tengo 8. Si sumo los numeritos, tengo el valor atómico de la molécula en total, que vale 10. Estábamos hablando de que en el primer capítulo encontramos los 10 dichos de la creación, que son los fundamentales con los que Dios creó. Pero también hay un paralelo en la ciencia, un paralelo en la estructura de todo lo que existe, que dijimos nosotros que sin el agua no hay vida. Por lo tanto, no hay creación. Sin el 10, sin los 10 dichos de la creación, no tenemos vida. Y sin los 10 del agua, no hay vida en la tierra. ¿Cierto? ¿Por qué se le llama a la Biblia la palabra de Dios? ¿Y por qué a la palabra se le identifica como las aguas de vida? Cuando dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas de vida. ¿De qué está hablando? ¿De qué aguas está hablando? Por supuesto que no está hablando del agua con la que plantamos, sino está hablando de un agua diferente, pero que equivale, es la misma estructura, tiene el mismo valor de 10. Y es por eso que aparece varias veces el 10 en la Escritura. ¿Cuántos mandamientos hay? Hay 10. ¿Cuántos dichos en la creación hay? 10. Cada décimo es sagrado, de acuerdo a la Escritura. Cada décimo es sagrado y por eso aparecen los famosos diezmos también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los décimos son sagrados. Claro que eso es otra historia que algún rato nos vamos a meter en eso. Bien. Entonces, hemos resuelto de alguna forma el tema de los 10 que corresponden al agua. La palabra es el agua de vida, ¿cierto? Y las 22 letras son las letras hebreas. Ahora, ¿y qué relación tienen estas 22 letras con esta química que estamos poniendo aquí? Entonces vamos a borrar esto. Como me imagino que todo ya notaron. Ahora vamos a tratar de entender
el asunto de las 22 letras. ¿Qué representan las 22 letras? En el aire, y ahora ya hablando de cuando vamos a la tierra, los que tenemos que plantar en la tierra, los arbolitos, vamos a plantar un arbolito. ¿Qué hacen los árboles? ¿Qué beneficios nos dan los árboles cuando plantamos arbolitos en nuestras tierras? Nos da sombras, ¿qué más? Nos da frutos. Pero una de las principales características, inclusive de los árboles que nos dan fruto, es la purificación del aire. ¿Sí? Purifican el aire. El gran trabajo de los grandes bosques es de purificar el aire. Entonces, hay un elemento en el aire que es el producto de nuestra contaminación. De todos los seres vivos, contaminamos el aire. ¿Con qué? Con el dióxido de carbono. ¿Sí? El CO2. Cuando nosotros aspiramos el oxígeno, estamos exhalando CO2. El producto de la combustión es el CO2. Pero para nosotros, el CO2 es dañino. ¿Sí? Pero para los árboles es alimento. Entonces, tenemos una estrecha relación entre el árbol y nosotros los animales. Todos los animales hacen lo mismo. Todo lo que respira está produciendo CO2 como producto de la combustión. O sea, consumimos el oxígeno, pero estamos botando CO2. Si nos metemos en un ambiente en donde no entra oxígeno y estamos solamente produciendo CO2, vamos a morir. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no podemos respirar el CO2. Pero las plantas, los árboles, sí. Los árboles toman el CO2 y transforman el CO2 en oxígeno. Eso es la fotosíntesis. Ya vamos a ver algún rato la fotosíntesis. Botan el CO2 al aire. Es decir, están purificando el ambiente, purificando el aire. Y toman el carbono y lo procesan con el agua, mezclando con el agua, y se hace glucosa. Los árboles lo que hacen es producir glucosa para alimentarse a sí mismos, con la ayuda del sol. Este proceso se llama la fotosíntesis. El sol llega a la hoja tiene agua porque las raíces absorbieron el agua de la tierra, y el momento que está el agua en la hoja, llega el CO2, y la hoja tiene esa capacidad de extraer ese carbono del CO2 y liberar el oxígeno. Y ese carbono, con la ayuda del agua, entra de nuevo en la hoja y va al tallo en forma de glucosa. Entonces, el CO2 es un elemento, el primero de los elementos necesarios para la vida. Ahora, nuevamente con la ayuda de sus tablitas, vamos a encontrar los valores numéricos, los valores atómicos del carbono. Vean en su tablita cuánto vale el carbono. Podemos pasar aquí también a la tabla periódica. Y el carbono tiene valor atómico 6. ¿Sí? Y ya vimos el oxígeno, ¿qué valor tiene? 8. Perfecto. Entonces, vamos a la fórmula atómica del CO2. Entonces, del CO2. Tenemos el carbono vale 6. Y vamos a hacerle un poco más chiquito. El carbono vale 6. Aquí. Y el oxígeno 8.
pero sería 8 por 2. ¿Cierto? 8 por 2, 16 más 6, 22. Entonces, el CO2, que es el primer elemento necesario para la vida, tiene valor atómico 22. ¿Qué dijimos que era el paralelo de qué? De las 22 letras hebreas con las que se escribió la Torá. ¿Sí? Otro paralelo. Ahora vamos a encontrar un poquito más allá, yéndonos un poquito más allá y a hacer otro análisis, ya no con los números atómicos, sino, quizás sí, los mismos números atómicos. Vamos a encontrar, hay un elemento ya más complejo que es necesario para las primeras moléculas de proteínas, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de ciertos elementos, todavía no ponemos una fórmula, sino estamos hablando de los elementos necesarios para que aparezcan las moléculas de las proteínas. Entonces, los fundamentos son primerito algo que se conoce como las cadenas Chon. ¿Qué son las cadenas Chon? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y después le tenemos que añadir azufre y ciertas otras cositas. Y vamos a ver eso después, ¿no? Por lo tanto, estas cadenas Chon, vamos a ir asimismo tomando los números atómicos de cada elemento. ¿Cuánto vale el carbono? 6. ¿Cuánto vale el hidrógeno? 1. ¿Cuánto vale el oxígeno? 8. ¿Cuánto vale el nitrógeno? Veamos. Sí, aquí tenemos El creador de la vida no me deja ver, ¿no? el nitrógeno. Está justo después del carbono. Por lo tanto, tiene valor 7. Porque el siguiente es del oxígeno. 8, ¿no? Bien. Entonces, si sumamos asimismo esta secuencia, tenemos que los elementos necesarios para la vida también suman 22. Primeros necesarios para las primeras moléculas previas a la formación de los elementos complejos para las proteínas, ¿no? Nitrógeno era 7. Por lo tanto, aquí tenemos también 22. ¿Sí? Bien. Dijimos, con 32 senderos de sabiduría, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, tenemos los 10 dichos que también corresponden al agua. Los 22 letras hebreas que también corresponden al CO2 y también corresponden a los mínimos elementos necesarios para la vida. Ahora, ¿qué es 32 en hebreo? Son 32 senderos. Ya dijimos, son los 32 senderos de sabiduría. Vamos a poner ahí 32 senderos de sabiduría. Ahí de sabiduría, ¿sí? Que se conectan entre las letras de hebreas. Estos 32 senderos de sabiduría, ¿en dónde están? Nuevamente. De la vida. ¿Sí? ¿Y el árbol de la vida está en dónde? Y nosotros. En nosotros. Entonces vamos a escribir una palabra hebrea para ver si recuerdan, los que se acuerdan del hebreo, a ver si podemos
y voy a ponerle del color que corresponde. Entonces aquí hay una palabra hebrea cuyo valor numérico es similar al que estamos. Lamed, a ver, perdón. Lamed Bet. Lamed Bet, creo que es esa la más, sí es la más grande. Lamed Bet, ¿qué significa? Sí. Corazón. Lev, ¿qué significa corazón? Entonces, ¿esto qué confirma? Con 32 senderos de sabiduría creó Dios los cielos y la tierra. ¿En dónde? El corazón. En el corazón. Veamos. En el corazón del hombre. Entonces aquí vamos a poner sí, un poquito más, creo, para que no se pierda. ¿Sí? La letra Bet vale 2 y la letra Lev vale 30. Por lo tanto, tenemos aquí 32. 32. Estos 32 senderos de sabiduría para la creación están dentro de mí. ¿Sí? Los 32 senderos de sabiduría con los que el Creador crea. No estamos hablando de creó, como aparentemente está escrito. Los 32 senderos de sabiduría con los que el Creador crea la realidad dentro de mí. El día de ayer estábamos hablando de un poquito acerca de por qué dice hagamos al hombre. Después de esto, después de esta lectura, inmediatamente viene la creación del hombre. Y aparece el famoso texto que dice, hagamos al hombre. Y entonces, esto es una justificación para aquellos que dicen, ¿sí ven? Ahí hay una trinidad. Hay bastantes. Entonces está hablando Diosito con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está hablando entre los tres porque los tres van a crear al hombre. El principal mandamiento de toda la escritura es de que el creador es uno. ¿Con quién está hablando el creador para crear? La primera cosa que dijimos al inicio es que debemos destruir el tiempo. Es decir, no es que Diosito creó, sino que el creador está creando, que la creación no ha terminado todavía. Por lo tanto, ¿con quién va a crear el creador al hombre? ¿O con quién está creando el creador al hombre? Con la ayuda también nuestra. Es decir, él decide al inicio crear con su palabra, pero ahora que hemos llegado a esta etapa, digamos, de evolución, porque nuestra alma mismo evoluciona, hemos llegado a esta etapa en el que somos seres conscientes, de alguna forma. Entonces el Creador dice, hagamos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino que hay que andar, ¿quién? Nosotros. Yo. Yo soy el camino que tú debes andar. ¿Sí? Yo soy el camino que tú debes andar. Por lo tanto, yo creo el camino y tú caminas. Tú eres el socio de mi creación. Nosotros somos el socio, cada uno de nosotros los socios del Creador en crear la nueva realidad aquí en el mundo. Y por lo tanto somos responsables junto con el Creador de la creación.
¿Por qué le echamos la culpa de que por qué Diosito ha hecho esto? ¿Por qué tanta maldad en el mundo? ¿Y dónde está Dios? ¿Que por qué ocurre esto y esto? ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos culpables. Somos procreadores, co-creadores. Por eso también en la Torá, en la Biblia aparece que somos co-herederos. Sí, coherederos. Y co-creadores. También somos co-creadores, somos socios de la creación porque el creador, esto es lo típico que nos dicen que cuando hay alguien que necesita algo, le manda un ángel para que le dé haciendo, en otras palabras, ¿cierto? Yo le pido a Diosito algo y plum, vienen y me entregan eso que yo necesito y alguien me da. No es que Diosito me viene y me deja, sino que me envía a alguien. Entonces, en realidad, el concepto bíblico de la creación es que nosotros también somos socios de la creación con él. Y ahora vamos a saltarnos, terminamos un poquito de química y interrelacionamos esto con la gematria de la palabra corazón que está dentro nuestro. Y ahora vámonos a analizar un poquito, estamos saltando de química, de matemáticas, de química. Ahora vamos a saltar a una forma de análisis gramatical del texto. Y para ello vamos a leer el capítulo 2. Porque estamos hablando de la creación, ahora de la creación del ser humano. No de que creó Diosito hace 6,000 años, sino que nos está creando y la idea que dijimos con la ayuda de nosotros mismos. Entonces vamos a leer lo que dice aquí. Y el título es bien sugerente, ¿no? Sugestivo. El séptimo día Dios descansa. Se cansó. Se cansó. No tiene nada que ver con ningún descanso del creador que se cansó. No se trata de eso. Ahí es cuando entramos a la interpretación literal, nos volvemos un lío. No sabemos por dónde salir en algo que nos metemos. Y ahí sale la religión. Y obvio, las religiones salen de ahí, por eso hay unos que descansan el séptimo día, otros que descansan el primero y todo una revolución. Dice, y así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus, ¿qué? Huestes. Fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus. ¿Está hablando de que ya acabó? Sí, pero dice, acabó. Aparentemente así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, todos sus ejércitos, dicen otras traducciones. ¿Sí? Todos sus ejércitos. ¿Cómo es que los cielos y la tierra tienen ejércitos? Es decir, tenemos que detenernos a analizar todas estas formas para llegar a otras conclusiones distintas. Por ahora vamos a saltar este texto, pero dejamos ciertos cuestionamientos que tenemos que ir resolviendo algún momento de nuestro estudio. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Esto que aparece que Diosito descansa. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Fíjense cómo aquí aparece estos términos que estamos hablando de que dice creó, a él había creado y hecho. Creado y hecho. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. La creación, ¿en dónde dijimos que ocurre? En el pensamiento, el diseño. Y el hacer, poner por obra, aquí le falta algo de la formación, pasa de la creación a la acción directamente, pero está hablando de dos cosas. Vamos a rápidamente a revisar estas dos palabras aquí,
Estamos diciendo que son dos cosas diferentes. En esta versión no está todo. Vamos a ponerle en otra versión que sí están todas las palabras. Déjenme ver si hay una versión aquí que tengan las otras palabras. No está. Voy a poner el texto hebreo. Recuerden aquí que dice las dos últimas palabras, ¿no? Las dos últimas palabras que había creado y hecho, ¿no? Entonces vamos a ver las últimas palabras en el texto. ¿Qué versículo era? El versículo 2. Al final del versículo 2. Entonces vamos a tomar las dos palabras finales. Y la una es Asher. A ver, y esta otra es Asa. Pero debería haber aquí una más. Bueno, Asher. Aquí habla de cuándo. No está claro. El acá, Asher y Asa. De paso, es decir, no les voy a poder mostrar aquí, pero de paso, vamos a utilizar aquí esta palabra para hacer un comentario. Este Asa, vamos a moverle esto un poquito para que pueda aparecer bien allí. No. A ver. Aquí. Entonces, este Asa, aquí, le vamos a poner acá abajo. Esta palabra es una palabra que es la base de algo que está traducido como Asia. ¿Sí? Se llama Asia, el mundo de la acción. Entonces aquí es, Asa es hacer, el poner por obra, hacer, y el mundo de la acción, Asa, se llama Asia. Asia, al actuar al mundo de la acción, que se traduce como Asia, le tradujeron Asia. A las 7 iglesias que están en Asia. Pero no son las 7 iglesias que están en Asia, sino las 7 congregaciones que están en el mundo de la acción. Es decir, las traducciones confunden. Las traducciones confunden. Entonces, esto dijimos rápidamente, vamos a mencionar, pero como algo anticipándonos a un tema que va a ser luego. Bien. Y dice, y bendijo Dios del 7º día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Perdón, aquí es en donde me perdí yo. Aquí deben aparecer en el 3, deben aparecer el que él había creado y hecho. Entonces, yo me equivoqué, aquí sí debe estar. Crear es bará. La palabra bará, en Bereshit, bará Elohim, en el principio creó Dios. Por eso no me apareció la palabra porque estaba en el verso equivocado. Bará es crear y hacer es asá. La palabra asá, de la que sale Asia y que le tradujeron como Asia. Esto hay que tener mucho cuidado porque en las traducciones nos tradujeron las 7 iglesias que están en Asia. ¿Ve? Y las iglesias no estaban en Asia porque está hablando de las congregaciones que están en el mundo de la acción. Y dijimos que la Biblia habla de principio a fin de ¿qué? De algo que ocurre ¿en dónde? En nosotros. En nosotros. Porque el corazón del hombre es el campo de batalla de todas las batallas. ¿Sí? Es decir, que no nos desvíen los textos por más que parezcan estar hablando de algo que parece historia.
que recuperemos la idea de que los textos son espirituales, eminentemente espirituales. Y la espiritualidad relata mi historia aquí, interior. Mi historia interior. ¿Ah? Bien, entonces seguimos. Ahora viene la creación del hombre y la mujer. Los títulos, nuevamente los títulos nos confunden. Tratemos de ignorar los títulos que son interpretaciones humanas. La creación del hombre y la mujer. Vamos a algún momento a volver a esta clase de la creación del hombre y la mujer. Otra vez está hablando ¿de qué? De nuestra interioridad. Porque para el Creador todos somos iguales. Entonces no hay separación aquí ni de hombre ni mujer, que al hombre le creó de una forma primerito y la mujer le creó después, pero la que resulta que fue la más pilas y pecó primero es la mujer y por lo tanto se acabó las mujeres desde el momento que apareció este texto, las mujeres están relegadas. No es así. Está hablando de otra vez mi interioridad. ¿Sí? Ahora sí nos vamos a detener en este texto, pero para analizar otra forma gramatical. Dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que el Señor hizo la tierra y los cielos. ¿Por qué dice orígenes? Vamos a ver qué son los famosos orígenes. Cuando dice estos son los orígenes, la palabra que aparece aquí es bastante interesante porque habla de Toledá. Una palabra Toledá, la palabra Toledá, que significa descendencia, ¿sí? Descendiente, familia, generación. Historia, linaje, nacimiento, orden, origen. Híjole, los linajes de los cielos y la tierra. Nos va a hablar acerca de las generaciones de los cielos y la tierra. ¿Cómo es que los cielos y la tierra tienen generaciones? Estas son pistas de que el texto habla de otras cosas. ¿Sí? Esta famosa palabra Toledá, le da origen a una parashá que se llama Toldot, en hebreo Toledá, que son estirpes, son generaciones, etcétera, ¿no? Pero ¿de qué generaciones está hablando también? Cuando habla de estas son las generaciones de Abraham, la generación de, inclusive hasta la generación de Jesucristo, que viene de tal y que ni sé qué, y tratamos de probar que Jesucristo fue descendiente de David y por José y por María, pero resulta que el papá no era el papá. Y nos hacemos un lío. Cuando está hablando de cosas espirituales. Y que tenemos que analizar otras ideas. Cuando analizamos las generaciones, está hablando no de generaciones humanas, sino de nuestras generaciones. Y bajo este análisis ahora, dice, los orígenes de los cielos y de la tierra, ¿cuándo fueron creados? Lastimosamente aquí, esta partecita de aquí no tiene las palabras hebreas. De tal manera que voy a volver ahora al texto puramente hebreo. Y en el texto hebreo, vamos a poner esto mismo. Recuerden aquí, después de Toledá, Shamaim, ¿sí? De Shamaim y de Aretz, que es la tierra, ¿sí? O Eretz, como está escrito aquí, viene cuando fueron creados, hasta la palabra Bará. Entonces ahora voy a tomar ese texto de aquí del hebreo. Entonces aquí, vamos a poner ahí. Entonces, aquí estaba, esta es la palabra Toledá, ¿sí? Toledá, que es de esta palabra, las generaciones, ¿sí? Aquí están Shamaim, que es de esta palabra, Hashamaim, ¿cierto? Los cielos. Y aquí dice la tierra, Eretz, ¿ya? Y por lo tanto, la siguiente palabra, esta de aquí, dice
La palabra original es bará, pero dice Bejibaram. ¿Por qué? Porque ahora tiene ciertas formas gramaticales añadidas, pero la raíz de esa palabra es bará. Cuando dice cuándo fueron creados, es Bejibará. Entonces yo voy a tomar esta palabra aquí. No sé si me deja tomarla solamente la palabra. Ahí, Bejibaram, ahí. Nuevamente, insisto, no vamos a hacer un análisis ahora gramatical del texto. Estamos hablando de un poema, ¿sí? Y el poema tiene una palabra especial que aquí esto está traducido como ¿cuándo fueron creados? Bejibaram. Bien, entonces va a estar un poquito complejo, pero voy a escribir aquí esta palabra Bejibaram. Ustedes me ayudan a reconocer. Estamos aquí con la letra Bet, ¿sí? Hey, hasta aquí sería Beji, Beji, y aquí otra vez la Bet, Resh, Aleph, Mem. Entonces esto en realidad corresponde a Bejibaram. Entonces voy a escribir aquí la fonética hebrea. ¿Sí? Bejibaram. ¿Qué significa? Bejibaram significa cuándo fueron creados. Entonces es una palabra compleja porque están añadidos allí ciertas formas gramaticales que van complementando esta palabra raíz. Es decir, el hebreo tiene esta forma aglutinante, se llama, ¿no? Aglutinante, que vamos aglutinando artículos, vamos aglutinando formas verbales, etcétera, ¿no? Entonces, este Bejibaram significa cuándo fueron formados. Recuerden que está hablando aquí de los cielos y de la tierra. Estos son los orígenes, estas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron formados. Ahora, entonces, vamos a analizar gramaticalmente esta palabra y a complementar una idea que dejamos hace un ratito por ahí. Yo voy a escribir aquí otra palabra hebrea que en realidad es un nombre. Vamos a escribir con las mismas palabras hebreas. Voy a escribir un nombre y a añadir la letra. A ver, ¿dónde está? Perdón, tengo que poner aquí. ¿Sí? Y está en grande, sí. Entonces voy a escribir estas mismas letras, les voy a escribir de otra forma. ¿Sí? Son las mismas letras, si ustedes se dan cuenta, son las mismas letras de las de arriba. ¿Sí? Pero aquí dice, y voy a señalar aquí esta de aquí es asimismo una letra que cambia un poquito el nombre. ¿Cuál es el nombre? Voy a señalar el nombre aquí. Si ustedes recuerdan el hebreo, me van a decir cuál es el nombre. ¿Ah? Aquí dice Abraham. Entonces esto es Abraham. Entonces vamos a poner aquí la forma, ¿no? Que dice, en realidad, la parte azul de la izquierda es Abraham y la bet significa con, perdón, sería, vamos a poner así, con
Abraham. Con Abraham. Entonces, esta misma palabra, Behibaram, cambiamos las letras, del orden de las letras que en hebreo tenemos que aprender esto de cambiar las letras. Ya vamos a hacer ejercicios de eso de cambiar las letras. Es una rutina muy común en el hebreo. Permutación. La permutación de las letras me ayuda a entender los conceptos que están escritos allí de una forma alegórica, pero el concepto hebreo está en lo profundo en esta permutación. Vamos a ver ejemplos de permutación enseguida para que vean cuál es el significado de todo esto. Significa, con Abraham, ¿de qué está hablando con Abraham? Recuerden, el Behibaram, tenemos que utilizar ahora con Abraham y vamos al texto hebreo. Vamos al texto, bueno, tratando de recordarnos en el español, que significa ahora en vez de cuándo fueron creados, ¿qué debemos reemplazar? Estos son los orígenes de los cielos y la tierra que fueron creados con Abraham. ¿Sí? Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, o que fueron creados con Abraham. Entonces, ¿qué significa? ¿Con quién creó Dios los cielos y la tierra? Cuando dice, hagamos al hombre. ¿Ah? Lo hizo con Abraham. ¿Se acuerdan que dijimos que hizo con nosotros? Porque somos los socios de la creación. ¿Qué significa Abraham? ¿Con ese señor que vivió hace 3000 años atrás? No. ¿O con esa entidad? Ese prototipo, ¿cómo se llama? Ese patriarca, ese... El padre de la que está dentro de mí, fe. la misericordia llamada Gesed. Recuerdan, en el árbol de la vida, Abraham es ese... Gesed es en hebreo. esa parte, esa hoja del árbol de la vida que corresponde a la misericordia, al Gesed, a la bondad A la bondad. amorosa. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? ¿Con ese señor llamado Abraham? No. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando Dios hizo con misericordia, con amor, con bondad. ¿Sí? Porque con bondad. Y todo esto que estamos diciendo se puede también analizar con números. Volvemos a Bereshit 1, a Génesis 1, 1, y podemos encontrar y afirmar con estos números que dice exactamente lo mismo. Así como analizamos el Hijo Dios. Exacto, así como analizamos el Hijo Dios, dijo Dios, pero ahora en el hebreo vamos a encontrar un montón de información que me va a comprobar lo que estoy diciendo, que hizo el Creador con Abraham, no con ese señor, sino con amor, misericordia, con la bondad amorosa, que es el patriarca Abraham. ¿Sí? Entonces, ahora, como ejemplo, ya para terminar, como ejemplo de estas permutaciones que acabamos de encontrar, vamos a hacer unas permutaciones simples. ¿Sí? Entonces, esto ya sabemos. Por ejemplo, ya escribimos la palabra lev, que significa corazón. Hay una historia muy bonita, antigua, de las primeras que está en Génesis, que dice la torre de Babel. Entonces, vamos a escribir aquí Babel en hebreo. En hebreo, Babel se escribe así. Babel, otra vez. Babel está dividida, mejor dicho, está formada esta palabra de dos partes. Esta de aquí, que es ¿qué? Bel y, perdón, y la otra,
Bel o Belial, lo que sea, ¿sí? Y esta otra de aquí que es una especie de, es una modificación fonética, algo que actúa sobre esta palabra. Ahora, esta misma le voy a dar la vuelta. A esta palabra de la izquierda le voy a dar la vuelta y voy a escribir de otra forma. Y esta palabra significa ¿qué? Corazón. Hemos visto, ¿no? Esta palabra significa corazón. ¿Sí? Corazón. Perdón. Vamos a poner ahí la palabra hebrea es lev, que significa corazón, ¿sí? Mientras esta de acá significa el corazón confundido. Babel, que significa corazón confundido. ¿Por qué significa el corazón confundido? Porque las letras están Permutadas. al revés, están cambiadas. Ahora, otro ejemplo de permutación. Vamos a escribir otra palabra aquí, otra palabra hebrea, ya para ir terminando los ejemplos de permutación. ¿Por qué las permutaciones son importantes en la Torá? Sí, vamos a poner aquí, ¿sí? Ani, Ani, voy a escribir la palabra hebrea, perdón. Esos son los caminos que tenemos que construir. ¿Para qué? Para modificar, para permutar lo que está mal. En el hebreo está esa esencia escrito de esa forma para que entendamos que es un reflejo de lo que estamos o tenemos que hacer internamente. Entonces, ahora, veamos. Yo digo ani. Esto es ani. Ani en hebreo, que significa ¿qué? Aquí vamos a poner ani. ¿Qué significa yo? Yo soy yo y no me parezco a nadie. Y no me quedes mirando porque no sabes con quién estás hablando. En términos de qué. Yo soy egoísta. El aní, ese soy yo. Exacto. ¿Sí? El aní en este sentido de que a mí no me molesta nadie. Yo soy yo y punto. Y no cambio. ¿Ah? Pero, ¿qué dice la escritura? La escritura dice, ¿seguro? ¿Estás seguro de que tú eres tú y no quieres cambiar? Vamos a escribir ahora. ¿Sí? Ain, que se debe escribir así. Ain. ¿Ah? Las mismas palabras escritas de otra manera. Estas letras significa Ain, que significa ¿qué? Yo. No, ya no es yo. Sí. Ahora el Ain o el Ein Sof, ¿qué es qué? La nada. Nada. ¿Qué tengo que hacer de mi vida para alcanzar el todo? Tengo que llegar a la nada. Ser la nada. Lo que dice, tengo que humillarme, porque los que se humillan serán Humillado. exaltados. ¿Sí? Exaltado. Los que se humillan serán exaltados. Entonces, para alcanzar lo grande, tengo que hacerme el pequeño. Porque los primeros serán los postreros y los postreros serán primeros. Entonces, por esto es que en la Torá, la permutación es importante, porque tenemos que a través de estas permutaciones vamos entendiendo los procesos de nuestra vida. Y lo mismo que encontramos en Bejí Baram, una ayuda para encontrar que la creación
fue hecha no cuando dice con generaciones y que cuando fueron creados, que híjole, Diosito cómo hizo, ¿no? Pero en realidad lo que tenemos que entender es de que allí el socio de la creación soy yo mismo, cada uno de nosotros. Entonces somos socios de la creación con el creador. Entonces ahora sí, híjole, yo creo cuando hablo. Y ahí viene una palabra interesante, voy a escribirla aquí que en algún momento le hemos de analizar y que se le ha hecho parte integral de un rito de esos de brujería, ¿sí? Es, ¿cómo se llama este? Abracadabra. Abre. Todo lo que yo pienso. Abracadabra. ¿Le escucharon esto a los judíos que están ahí, que abracadabra, que ni sé qué? O sea, como no se entiende, entonces esto formó parte de un rito satánico. Entonces, cuando van a hacer brujería y todo eso, comienzan a abracadabra y le ponen polvitos por aquí, polvitos por acá, y supuestamente hacen magia o hacen brujería. Pero todo esto viene de el hebreo. Abracadabra significa yo crearé mientras hablo. Todo lo que yo pienso, creo. Porque todo lo que yo pienso aquí puedo crear ¿con qué? Con la palabra, por medio de la palabra. Entonces, para entender la escritura, si entendemos en español, estamos medios confundidos. Por no decir confundidos y medio. Es decir, ¿para qué me sirve el texto traducido? Para recordar la historia, porque me acuerdo la historia desde el principio, eran Adán y Eva. Ah, bonito, vamos, recordemos la historia, pero ahora analicemos la historia. Y cuando analizamos la historia, encontramos cosas a lo mejor distintas y que no concuerdan con la primera historia original, porque están hablando de otras cosas y no están hablando de tiempos pasados, sino están hablando de lo que ocurre en mi propia interioridad. Entonces, esta es la idea de por qué estudiar la Torá como el centro de toda la escritura. ¿Por qué es el centro de toda la escritura? Jesús mismo dijo, el que cree en mí, como dice la escritura. Los profetas hablaban acerca de la escritura, de la ley. Y Jesucristo mismo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué dice cielo y tierra pasarán? Pues va a ser cielos nuevos y tierra nueva. ¿Va a destruir esto lindo que tenemos aquí para hacer algo más bonito? ¿O acaso va a transformar estos cielos y esta tierra? ¿O acaso no es que va a transformar, dice, cielo y tierra pasarán, sino los cielos y la tierra debemos irlos transformando para hacerlos nuevos? ¿Quiénes? Él y yo. Él y cada uno de nosotros. Él y yo somos Socios en la creación. Así es. Muchas gracias y bendiciones.